tardes, profesor. Mi nombre es Pumakayo Quispe con quien Samuel y en esta oportunidad vamos a hablar sobre las normativas y ensayos para poder determinar las propiedades del cemento. Bien, entonces, para poder hablar sobre las propiedades del cemento, primero tenemos que saber el proceso de fabricación del cemento y sus materias primas. La principal materia prima del cemento es la caliza, la cual es una roca sedimentaria compuesta mayoritariamente por carbonato de calcio. Entonces, el proceso de fabricación del cemento empieza en la cantera, en donde se extrae la caliza, la cual luego es transportada a una moledora primaria, el cual fragmentará la roca caliza en pequeñas rocas de hasta 5 pulgadas de diámetro. Luego de la primera molida es llevado a una planta de producción, donde la caliza será transportada nuevamente a una chancadora secundaria, el cual nos dará un molido final de 1,5 a 2 pulgadas. En el proceso de trituración, la caliza, el mineral de hierro, pizarra y otros aditivos se dosifican, formándose un producto muy fino, el cual es llamado harina o rudo. Luego el rudo pasa por un proceso de calcinación, en donde luego de pasar por hornos secundarios, llega a la cámara de entrada del horno principal, a una temperatura de 1100 grados centígrados. Este material es introducido en el horno principal, que rota a 4.1 revoluciones por minuto. Finalizado este proceso de calcinación, el producto final que tenemos es el llamado clinker, el cual luego al combinarlo con aditivos y puzolanas nos dará finalmente el cemento. Bien, luego de haber visto el proceso de fabricación del cemento, vamos a hablar sobre sus propiedades más importantes. Calor de hidratación. Se llama calor de hidratación al calor que se desprende durante la reacción que se produce entre el agua y el cemento al estar en contacto. El contacto también se puede llevar a cabo aun si el agua está en forma de vapor, por lo que es muy importante proteger el cemento ya sea en sacos o en silos, hasta el momento en que se le mezcle con agua. Fraguado. El fraguado es el tiempo o periodo en donde el cemento y el agua generan reacciones químicas. Como ya le hemos hablado, una reacción química sería el calor de hidratación. Y luego ocasionando finalmente que el cemento se endurezca. Finura. La finura del cemento influye en el calor liberado y en la velocidad de hidratación. A mayor finura del cemento, mayor rapidez de hidratación del cemento y por lo tanto mayor desarrollo de resistencia. Resistencia mecánica. La resistencia a la compresión simple es la característica mecánica principal del concreto. Se define como la capacidad para soportar una carga por unidad de área y se expresa en términos de esfuerzo, generalmente en kilogramos por centímetro cuadrado. Bien, luego de hablar de las propiedades, vamos a hablar de las normas técnicas. Las normas nos ayudan a determinar el nivel de calidad de los cementos a emplear. Por ejemplo, en el Perú se trabaja con dos tipos de normas. Uno que es las normas NTP, que significa las normas técnicas peruanas, y otro que es una norma americana, sería la ASTM, la cual significa, sus siglas en inglés, Sociedad Americana para Pruebas y Materiales. Estas normas fijan los valores mínimos o máximos para los resultados obtenidos en un conjunto de ensayos físicos o químicos. ¿Qué tal? Mi nombre es Michelle Herrera y en esta oportunidad vamos a hablar sobre los tipos de ensayos aplicados en el cemento. Ensayo para determinar la finura del cemento por medio de la permeabilidad de aire Bley, ASTM C204. Los implementos requeridos son embolo, cámara de permeabilidad, disco perforado, papel filtro, muestra de cemento, cronómetro y aparato Bley.
Se pesa la masa de cemento a utilizar, que se determina previamente relacionando su densidad, volumen y porosidad deseada. Primero se coloca el disco perforado dentro de la cámara, encima se pone un disco de papel de filtro y se presiona. Seguidamente se añade el cemento y volvemos a colocar otro papel de filtro encima. Se compacta aplicando fuerza sobre el embolo hasta que su rebote toque el extremo superior de la cámara. Se conecta la cámara de permeabilidad al namómetro, cerciorándose que la conexión sea hermética, y se elimina el aire contenido del namómetro hasta que el líquido alcance la marca más alta, y se cierra la válvula. Se debe iniciar el cronómetro cuando el meñisco llegue a la segunda marca y se detiene cuando llegue a la tercera. Se registra el intervalo de tiempo en segundo y mediante ecuaciones de correlación se obtiene la finura del cemento. Método de ensayo para medir el fraguado del cemento hidráulico tipo VICAT ASTM C206. Los elementos requeridos son el aparato de aguja VICAT, palustre, molde, muestra de cemento, agua, espátula y mezcladora mecánica. Primero se mezcla 650 gramos de cemento con el porcentaje de agua necesario para poder tener una consistencia normal según la norma NTP 334006. A continuación, el técnico de calidad le da a la pasta una forma esférica con las manos, utilizando guantes de material no absorbente y lanzándola de una mano a otra 6 veces a una distancia de 15 centímetros aprox. Se toma el molde con una mano y se presiona la esfera hasta llenar el molde completamente por la base mayor. Se ubica el molde con la placa base y se retira el exceso de pasta, con ayuda del palustre. Debe ser almacenado en el cuarto húmedo durante 30 minutos sin que sufra ninguna alteración. Debe determinarse la penetración de la aguja de 1 milímetro de diámetro en ese instante y repetir el procedimiento cada 15 minutos hasta obtener una penetración de 35 milímetros. Una vez ocurra esto, se debe hacer una interpolación para determinar el tiempo correspondiente a una penetración de 35 milímetros, el cual indica un fraguado inicial. El fraguado final corresponde al tiempo en que la aguja penetra aproximadamente 0.5 milímetros o que no penetra visiblemente. Ensayo de mesa de flujo para cemento hidráulico ASTM C320 y C1437. Este ensayo se realiza para medir la consistencia de la mezcla. La variación de los valores de la consistencia obtenida indica la variación del contenido de agua y las proporciones de la mezcla. Se va a utilizar un aparato para ensayo. Este consiste en un molde de acero de 100 milímetros de diámetro en la parte superior y 200 milímetros de la parte inferior, por 30 milímetros de altura. El interior del molde debe estar limpio antes de someterlo al ensayo y este debe ser colocado sobre la superficie plana y dura. Se llena el molde con 2 capas, cada una de las cuales se compacta 20 veces con el atacador. Se limpia el mortero, que puede escaparse por la base del molde, y este se levanta verticalmente, usando una tabla de flujo. Luego se deja caer con la mesa 25 veces en 15 segundos. Y es entonces que el mortero fresco se rociará sobre la mesa. Seguidamente medimos el diámetro promedio del mortero usando el vernier. La fluidez será el diámetro promedio de las 4 mediciones realizadas menos el diámetro inicial de la pasta del diámetro sobre el diámetro inicial de la pasta por 100. Método de ensayo de la resistencia del cemento a la compresión NTP. Los elementos requeridos son muestra de cemento, arena, compactador, palustre, espátula, moldes para cubo de 50 milímetros de lado, mezcladora mecánica y agua. Se mezcla el cemento con la arena y el agua para formar el mortero, en el cual se llenarán los moldes.
El mezclado debe ser mecánico según el procedimiento indicado en la NTP. Los moldes se llenan en capas de 25 milímetros aproximadamente, la mitad del molde, y cada capa se debe apisonar con 32 golpes del compactador. Por último, se alisa la superficie de los cubos con ayuda del paluz. El conjunto formado por los cubos, el molde y la placa base se colocan en una cámara húmeda por un periodo de 24 horas antes de ser desmoldados. Una vez retirado del molde, los cubos que no se utilizarán en las 24 horas se deben colocar en los tanques de almacenamiento. Para determinar la resistencia a compresión, el cubo se coloca cuidadosamente en la prensa, teniendo en cuenta que las superficies sobre las que se va a ejercer presión sean las que estuvieron en contacto con las paredes del molde. Se procede con la aplicación de la carga sin interrupción hasta que el cubo falle. La resistencia a compresión es el coeficiente de la carga máxima sobre el área de la aplicación de la carga. Tenemos 5 tipos de cemento. El cemento tipo 1, que es para el uso general, el cual es apropiado para todos los usos donde no se requieren las propiedades específicas de otros cementos. Su empleo en concreto incluye pavimentos, pisos, puentes, tanques, embalses, tuberías, mamposterías y concreto prefabricado, entre otras cosas. Cemento tipo 2. El cemento tipo 2 tiene una moderada resistencia a sulfatos y al calor de hidratación. Se puede utilizar en estructuras normales y en miembros expuestos a suelos o agua subterránea, donde la concentración de sulfatos o el calor proveniente de la hidratación sean más altos de lo normal pero no severos. Este cemento tiene propiedades de moderada resistencia a sulfatos porque contiene no más del 8% de aluminato. Cemento tipo 3. Altas resistencias iniciales. El cemento tipo 3 ofrece altas resistencias a edades tempranas, normalmente una semana o menos. Este es similar al cemento tipo 1, a diferencia de que sus partículas se muelen más finamente, por lo que es usado cuando se necesita remover cimbras lo más temprano posible o cuando las estructuras será expuesta en servicio rápidamente. En este caso podemos hablar, por ejemplo, de estructuras en donde se necesita que a los días ya se esté construyendo un segundo piso o tercer piso. Cemento tipo 4. Para lograr bajo calor de hidratación. Se usa donde se debe minimizar la tasa y cantidad de calor generada por la hidratación. Por lo tanto, este cemento desarrolla la resistencia en una tasa más lenta que los otros tipos. Se puede usar en estructuras de concreto masivo donde la alta temperatura deriva el calor generado durante el endurecimiento y este debe ser minimizado. Y por último tenemos el cemento tipo 5, el cual tiene una alta resistencia a sulfatos. Se utiliza en concretos expuestos a la acción severa de sulfatos, principalmente donde el suelo y el agua subterránea contienen gran concentración de estos. La alta resistencia a los sulfatos de este cemento se atribuye al bajo contenido de aluminato tricálcico, que no excede al 5%. Este tipo de cemento se usa mayormente en lo que es puertos, ya que está en constante contacto con el agua, con el vapor de agua. Bien, como conclusiones y para finalizar, tenemos que el cemento es un material en constante desarrollo. Por ello es necesario conocer sus propiedades físicas y químicas, así como su fabricación con el fin de poder determinar y garantizar el adecuado comportamiento del material. Las aplicaciones de cada tipo de cemento son diferentes. Tiene que saber que lo ideal es basarse en los parámetros establecidos en las normas técnicas peruanas, la NTP y la ASTM, para un uso correcto dependiendo de la obra que se desea realizar. Se puede decir que los modelos de ensayo aplicados son esenciales para medir la calidad y eficacia de los cementos que serán utilizados en las obras civiles. Además, para constatar que se trabaje con buen material y saber qué cantidad se usará. Así también como toda una serie de pasos que nos van a optimizar de manera efectiva este material al momento de preparar una pasta de cemento, un mortero o un concreto para una construcción.